noches, hermanos queridos. Hermoso nuevamente encontrarnos para buscar del Señor Jesús juntos, procurando conocerle un poco más. Bueno, esta es una palabra grabada, así que no hace falta que trate de disimular. Tengo este tema en mi corazón instalado y desde, digamos, lo que el Señor puso dentro mío es que quiero compartir esto. Así que te voy a abrir mi corazón. Eh, Hablando del pacto, que fue el tema que inicié el miércoles pasado, y de esta gran necesidad que es de revisar, así como en un matrimonio cuando está atravesando problemas, tienen que empezar a volver hacia el inicio, ¿no? Cuando en la Escritura nos dice que tenemos que volver al primer amor, Jesús le habla a la iglesia, digamos, y le está diciendo, por tanto, sé fervoroso, arrepiéntete, ¿no? Le dice, y revisá, y volvé a hacer las primeras obras, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en cómo solucionar un matrimonio, deberíamos volver a ese punto inicial, donde arrancamos, ¿no? Haciendo un pacto con el Señor Jesús, entrando en un compromiso con Él, y al mismo tiempo con la persona que amamos, y ver qué es lo que pasó, qué es lo que, por qué cuando vinieron las pruebas, tanto en la enfermedad, tanto en lo económico, tanto cuando aparecieron otros posibles amores ahí, alguien que se interpuso y que nosotros no supimos mantener la distancia, ¿no? Y no supimos guardar esa parte del pacto. Por lo que fuera, ¿no? Que el matrimonio haya llegado a entrar en crisis y en conflictos, hay que revisar y hay que volver al primer amor. Y es necesario hacer esta revisión. El salmista, David, en el Salmo 105, le voy a leer versículos del 7 al 11, está hablando de parte de Dios y por el Espíritu Santo y está diciendo así. Dice, el Señor es nuestro Dios. Sus justas decisiones tienen vigencia en el mundo entero. Él recuerda siempre su pacto. Por 1000 generaciones será fiel a sus promesas. Mantendrá el pacto que hizo con Abraham, la promesa que le hizo a Isaac, y luego la confirmó como ley a Jacob, como pacto eterno para Israel. Dios dijo, te daré la tierra de Canaán, como la herencia que te corresponde. ¿No? Bueno, esto lo está diciendo David 1000 años antes que aparezca Jesús, antes que se concrete este nuevo pacto, ¿no? Este pacto en el que estamos nosotros viviendo. Espero que nadie hoy esté tratando de vivir por el antiguo pacto y tratando de guardar la ley de Moisés, porque no quiero desilusionarlo, pero va a terminar digamos, realmente va a terminar muy cansado, muy agotado y sin haber avanzado nada, ¿no? Por eso vino Jesús, porque Él nos conoce y sabe que lo que era imposible para nosotros, Él lo hizo posible mediante su propia vida ofrecida en sacrificio, su propia justicia, todo lo que Jesús llegó a guardar. Él sí fue un varón perfecto. Él llegó a guardar toda la ley, él llegó a guardar los profetas, él llegó a guardar incluso el nuevo pacto, todo el cumplimiento de las escrituras estaba en Cristo perfectamente. Y sucedió algo maravilloso, porque dice que si nosotros creemos en Jesús y nos unimos con Él en esta muerte y en esta resurrección, todo lo que es de Jesús también pasa a nosotros, ¿no? Somos justificados por la justicia de Jesús, somos declarados hechos justos, y todo mediante la fe, todo por el hecho de creer nada más. No se nos pide a nosotros tener que hacer todo lo que hizo Jesús, sino se nos pide creer en que lo que Él hizo fue suficiente para nosotros. Yo no sé, acá David menciona que el Señor recuerda su pacto por 1000 generaciones. Yo no sé qué número de generación seremos, ¿no? Pero lo que sí sé es que las promesas del Señor son vigentes, son actuales, y en todo aquel que tiene fe y cree se cumplen. Bueno,
¿Cómo, cómo entrar en un pacto con el Señor? ¿No? Vamos a ir desde ahí hasta cómo, digamos, revisar nuestro amor por el Señor Jesús. Hace un tiempito estaba eh, preparando, digamos, para compartir algo en la plaza con algunas personas y me vino, digamos, el ejemplo que está en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, donde Jesús se encuentra con el ciego que estaba así de nacimiento, ¿no? Y ustedes recuerdan que Jesús iba, digamos, por el camino, iba de pasada con sus discípulos, y sus discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué este hombre está así ciego? ¿Es por su pecado o por el pecado de sus padres? Y Jesús, la respuesta de Jesús fue muy sabia y fue muy llena de gracia y representa también la condición de la humanidad. No es ni por su pecado ni por el de sus padres, sino, digamos que esta ceguera, la condición de este hombre, a mí me da la oportunidad de glorificarme, de mostrar que yo soy capaz de quitar la oscuridad y las tinieblas y poner luz, ¿no? Entonces el Señor me habló de que eso es la condición en que toda persona vive en este mundo. Cuando el miércoles pasado yo le citaba lo que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto, él decía que su temor era que la iglesia de Corinto, digamos, una vez que él les ministró y les habló, digamos, llevándolos hacia el orden, ¿no? Y enseñándoles a no perder, digamos, todo lo que Dios había hecho entre ellos. Él dijo, yo temo realmente que así como Eva fue tentada en el Edén, ustedes también sean tentados, ¿no? Y sean por estos falsos maestros. Ahí estaba hablando en un contexto donde habían apóstoles que digamos, pretendían desautorizar a Pablo inclusive y venir con un apostolado diferente, ¿no? Con un evangelio diferente. Y nosotros en el Edén, no es mi propósito entrar mucho en eso, pero Dios nos dio la oportunidad de escoger y, digamos, nuestros antepasados, Adán y Eva, escogieron precisamente las tinieblas, escogieron su propia voluntad y escogieron, digamos, de este árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Decidieron ser su propia fuente de conocimiento. Eso nos dejó a todos en tinieblas, dejó a este mundo en oscuridad. Claro, digamos, astutamente fuimos tentados y engañados por Satanás, que en algún momento era lucero y estaba en la presencia de Dios y portaba la luz de Dios, pero quiso ser semejante a él y esa maldad, digamos, hizo que Dios lo expulse de su presencia junto con todos los ángeles que habían sido también corrompidos en la misma manera, ¿no? Y de esa autoridad que nosotros le dimos a Satanás en el Edén, fue un pacto en el que todo ser humano está involucrado. No nos podemos zafar por nosotros mismos, tiene que ser roto ese pacto para que entremos en un pacto nuevo con Dios, ¿no? Bueno, este ciego que estaba ahí estaba en un pacto con la oscuridad, nació ciego de nacimiento y no podía cambiar su condición. Pero cuando el Señor Jesús hizo el barro y lo untó sobre sus ojos y le dijo, ve al estanque y lávate, y él lo hizo, fueron abiertos sus ojos. Y este hombre que era ciego de nacimiento, por primera vez comenzó a ver los colores, comenzó a ver, digamos, a las personas con las que él hablaba, ¿no? O sea, empezaba a ver que tenían un rostro, que tenían una fisonomía, empezó a ver, digamos, toda la creación, todo lo que él quizás conocía por imaginación. Y bueno, sabemos todo lo que pasó. Sabemos que cuando lo encuentran, digamos, los fariseos, a este hombre, lo interrogan, porque reconocen, digamos, que este hombre era el que se sentaba, digamos, a mendigar.
¿Y cómo es que fuiste sanado?, le preguntan, ¿no? Entonces dice, este hombre que llaman Jesús, hizo barro, me lo puso en los ojos, me dijo, ve a lavarte, me lavé y ahora puedo ver. Entonces empieza todo un interrogatorio que es interesante porque es la lucha. Yo digo que esto representa el plano espiritual también, ¿no? Representa la lucha entre las tinieblas y la verdad de Dios, o la luz de Dios, eh, que quiere tratar de opacar, digamos, lo que Dios hace, que es maravilloso, y que no, como dice el comienzo del Evangelio de Juan, ¿no? La luz vino al mundo y las tinieblas trataron de ocultarla, pero no pudieron. Y así va a ser hasta el fin. Todo lleva esa impronta, ¿no? O sea, la luz de Dios vence a las tinieblas. Entonces, nuestra condición de oscuridad nos dejó en un pacto, digamos, con Satanás, con las tinieblas, pero Jesús rompió ese pacto. Jesús hizo la parte que para nosotros era imposible. Jesús fue a la cruz, dio su vida para quitar el pecado. O sea, al ciego le fue quitada la ceguera, a nosotros nos fue quitado el pecado, ¿no? Y ese hecho de que ya no esté esta barrera con Dios nos permite tener comunión con Él. Bueno, la ceguera es una barrera también, es un velo de oscuridad que hay en la visión. Dios lo quitó de una manera milagrosa y este joven comenzó a ver. Y quiero leerles qué es lo que pasa cuando Jesús, luego de que ve que toda esa interrogatoria terminó en una discusión muy grande y terminaron expulsándolo de la sinagoga. Quiero leer lo último, ¿no? Cómo lo expulsan y cómo reacciona Jesús. Dice en Juan capítulo 9, versículos 34 al 39, ellos le contestaron, hablando de los fariseos, tú has sido pecador desde que naciste, ¿y estás tratando de enseñarnos? Entonces lo expulsaron de la sinagoga. Jesús oyó que lo habían expulsado, así que cuando lo encontró, le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? El hombre le contestó, Señor, ¿y quién es él? Dímelo para que así yo crea en él. Jesús le dijo, tú ya lo has visto, ese soy yo, con quien estás hablando. El hombre se arrodilló delante de él y le dijo, creo, Señor. Entonces Jesús dijo, he venido para que se haga justicia, para que los ciegos vean y para que los que ven se queden ciegos, ¿no? Entonces, este nuevo pacto que trae Jesús es para quitarnos a nosotros de la ceguera espiritual. Nosotros nacemos a este mundo ciegos espiritualmente, no vemos a Dios y no vemos el plan de Dios para nuestra vida. Hay un pacto con la oscuridad que primero tiene que romperse, al que se rompe cuando nosotros decidimos creer en Jesús, cuando decidimos arrepentirnos, cuando decidimos confesar nuestros pecados, ser abiertos en cuanto a nuestro desvío, al empezar a hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Es necesario que nosotros no solo confesemos nuestros pecados, sino que, digamos, tenemos que restituir. Muchas veces hemos dañado, hemos ofendido, hemos lastimado, y tenemos que tener la misma actitud que tuvo este personaje con el que se encontró Jesús camino a Jericó, ¿no? Con Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, pero cuando vio que Jesús iba a pasar por ahí, él quería conocerlo, se subió a un árbol, porque era bajito de estatura, y Jesús pasó por ahí y sabía lo que iba a pasar. Es hermoso ese relato, pero cuando Jesús pasa, mira para arriba, sabía que Zaqueo estaba en ese árbol, y le dice, Zaqueo, baja ya, porque me voy a quedar en tu casa, es necesario que me quede en tu casa. Y este hombre con todo gusto recibió a Jesús en su casa, sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que generaba, y cuando estaban en medio de la cena comiendo, este hombre ya consciente de su estado espiritual, le dijo al Señor, ¿no? Y le dijo a los presentes, dice, voy a devolver 4 veces, por 4, digamos, a aquellos a los que les haya quitado de más, ¿no?
y voy a dar todo lo que tengo. O sea, voy a restituir. Hoy entiendo que Jesús vino a mi casa y que vino el reino de Dios a mi vida. Por primera vez entiendo que yo anduve mal y que todo esto no agradaba a Dios y que también lastimó a mis hermanos, a mi prójimo. Y de momento que él tuvo esa disposición y que comenzó a hacer eso, Jesús dijo, hoy ha llegado el reino de Dios a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, ¿no? O sea, vino la fe a este hombre. Y esa es la actitud con la que nosotros tenemos que aceptar esta luz de Dios, ¿no? Este evangelio. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, ver, digamos, en qué consiste nuestro desvío y comenzar a hacer las primeras obras. Eso, digamos, va a traer este primer amor con Jesús y nos va a devolver realmente a este pacto con el Señor Jesús, donde, digamos, nuestros ojos van a ser abiertos y vamos a poder ver, digamos, por dónde andamos y precisamente vamos a poder seguir al Señor, porque ya se rompió el pacto con la oscuridad y ahora por primera vez en nuestra vida sabemos que hay alguien a quien hay que seguir, sabemos cómo seguirlo porque Dios nos dejó este libro que es la Biblia y es bueno, digamos, que nosotros hagamos de este libro, ¿no? Este libro precioso, hagamos, lo tengamos como un tesoro y que lo guardemos. Guardarlo es, digamos, empezar a llenarnos de él. Si nosotros queremos ver qué es lo que es entrar en un pacto con Jesús, tenemos que leer especialmente el Nuevo Testamento, porque ese es el nuevo pacto, ¿no? Pero a partir del Nuevo Testamento vamos a darnos cuenta que cómo Jesús nos favoreció, porque si antes en el antiguo pacto estaba puesta todo el compromiso en la fuerza de voluntad del hombre, en la disposición del hombre, ahora está en la acción del Espíritu Santo desde nuestro interior, porque Dios prometió poner su Espíritu en nosotros y prometió hacernos andar en su ley, y prometió internalizar la palabra en nosotros, sus mandatos. Entonces el Espíritu Santo es el que nos recuerda todo lo que leemos, es el que nos da la interpretación correcta, es el que nos da el poder. Pablo decía que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Esa es su buena voluntad, ¿no? Cristo en nosotros. Nosotros nos hemos unido a Jesús en su muerte, pero también en su resurrección. Así que Jesús ya no es para nosotros una persona histórica que está en los evangelios. Es ese mismo Jesús que caminó hace 2000 años atrás, el que camina con nosotros ahora, el que camina al lado tuyo, al lado mío, y Él nos llama a aceptar su yugo, nos llama a caminar con Él, a dejar que Él gobierne sobre nuestra vida y nos lleve, digamos, Él es el que se compromete a embellecernos, es el que se compromete a hacernos iglesia, es el que se compromete a darnos vida, ¿no? Jesús hablaba también en Juan 15 que Él es la vid, que su Padre es el labrador, digamos, el que cuida la vid, y nosotros somos sus ramas. Entonces, si Jesús nos unió a Él, la vida viene de Él, y la vida pasa a través nuestro, y esta vez sí podemos dar vida a otros. Y eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia le dé vida a este mundo. Este mundo está muerto en delitos y en pecados. Y la iglesia somos el remanente de vida, ¿no? de Dios. Este mundo presenta la moralidad y presenta, digamos, distintas filosofías como si fueran estándares aceptables, pero todo lo que no provenga de Dios o todo lo que no se alinee con lo que está en el corazón de Dios, en realidad proviene de ese árbol que estaba en el Edén, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios siempre quiso para nosotros, fíjense, los invito a que lo mediten después, que lean Génesis capítulo 3, y van a ver que Dios dijo que podían probar de todos los árboles que estaban en el huerto,
y que había dos árboles en el centro del huerto. Cuando algo está en el centro es porque es importante, pero de los dos árboles, de uno se podía probar y del otro no. Nosotros siempre hablamos del árbol que hizo desobedecer al hombre, ¿no? Que hizo entrar el pecado en la humanidad. Pero no nos enfocamos en el otro árbol. El otro árbol es el árbol de la vida. De ese árbol dice que podían probar. Claro, no podían probar después de haber probado del otro. Pero si ellos hubieran desechado el árbol de la ciencia, y nosotros también, porque esto es una invitación a nosotros hoy día. El árbol de la ciencia del bien y del mal sigue siendo este mundo. Sigue siendo como fuente todo lo que proviene de este mundo. Y en ese sentido no estoy diciendo que todo lo que provenga del mundo es malo, pero todo lo que proviene desde una fuente torcida y de una fuente que se va apartando de los mandamientos de Dios, tiene, digamos, la impronta del que gobierna este mundo, que es Satanás. Y él torció todas las cosas de Dios, tergiversó la familia, tergiversó el sexo, tergiversó el matrimonio, tergiversó, digamos, la cultura, la política, todo. No hay área de este mundo que no haya quedado afectado por las tinieblas, por este pacto que se hizo con la oscuridad. Y Jesús tiene que pasar a nuestro lado, pero Él está pasando cerca tuyo. Si vos estás escuchando hace tiempo por este canal, digamos, la palabra, y todavía no tomaste una decisión, seguís como ese ciego que estaba junto al camino. Y yo quiero decirte una cosa, la iglesia no viene con condenación. No estás así ni por tus pecados, ni por los pecados de tus padres. Estás así, o estoy así, si fuera mi caso, porque hay un pacto que tiene que romperse primero, es el pacto con la oscuridad, con las tinieblas. Y el único que puede untar, digamos, hacer ese barro y ponerlo sobre nuestros ojos y mandarnos a lavar al estanque es Jesús. Jesús, en esa acción, lo que estaba enseñando es, crean en mí, dejen que yo haga lo que solamente yo puedo hacer y ustedes obedezcan. Vayan y lávense de sus pecados, ¿no? En el bautismo. Lávense de sus pecados y comiencen a caminar conmigo. Entonces yo, una vez que ustedes están limpios, yo derramo de mi espíritu sobre ustedes y van a tener conciencia de mi persona, van a tener conciencia de que yo vivo. Ustedes van a vivir porque yo vivo, ¿no? Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces yo quiero animarte. El propósito, habría muchísimo más para hablar acerca de este pacto, ¿no? Pero la Biblia es un libro que hay que ir comiéndolo despacito y hay que ir saboreándolo porque Dios repite mucho el mismo mensaje central, pero a través de muchas ilustraciones para llegar a convencernos. Como hablé, digamos, el miércoles pasado, ¿no? El deseo del Señor es que nosotros vivamos como Él vivió. La iglesia primitiva, esta iglesia que nace con el derramamiento del Espíritu Santo, que podemos leer, digamos, a través de todo el libro de los Hechos, esa iglesia, digamos, surgió como un primer amor. Y luego, digamos, con las pruebas, con la persecución, ese amor fue puesto a prueba. Y con los siglos y con la aparición del humanismo y distintas corrientes totalmente provenientes del anticristo, ¿no? De este espíritu diabólico que anima a toda persona a desobedecer a Dios, es el mismo espíritu que estaba presente ahí en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por eso Dios no quería que nosotros nos acercáramos ahí. Bueno, Dios no quiere que amemos este mundo ni las cosas que hay en este mundo. Precisamente nos habla y mucho, tanto el Señor Jesús como también el apóstol Pablo nos habla en Colosenses, a no pensar en las cosas de esta... Bueno, me dio ganas de leerlo, así que podríamos terminar leyendo eso, ¿no? Porque también eso es parte de cómo se va a embellecer la iglesia.
Los invito a ir a los primeros versículos de Colosenses, capítulo 3. Esperen, estoy buscando las hojas finitas. Colosenses capítulo 3. Miren lo que pasa cuando nosotros nos unimos con Jesús en un pacto, ¿no? Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa, y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz, y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, y todo lo que hagan, o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué hermosa síntesis de todo lo que representa este pacto con Jesús, ¿no? Recordar, si todavía no hemos entrado en este nuevo pacto, si no tuvimos la fe suficiente para arrepentirnos de nuestros pecados, si no hicimos esos cambios, ese cambio de actitud, ese cambio en la manera de pensar, y empezamos a ir en la dirección de Dios, volvernos a Dios de todo corazón, haciendo las primeras obras para que este primer amor esté presente en nosotros, ¿no? Este primer amor es unirnos con Jesús en esta muerte y en esta resurrección, pero nosotros nos tenemos que ocupar solamente de morir, porque precisamente de la nueva vida se ocupa el Señor. La resurrección vino por voluntad de Jesús, y por lo tanto Él nos resucita a nosotros a una nueva vida. Y ahí queda claro, ¿no? Que la nueva vida se comporta de una manera que el Espíritu Santo va poniendo todos esos nuevos deseos, que son los deseos de Cristo, dentro de nosotros, pero se van a alzar todos los malos deseos dentro nuestro, y hay que someterlos, hay que mantenerlos aplastados debajo de nuestros pies, ¿no? Recordar que nosotros ya hemos muerto juntamente con Cristo y que somos una nueva criatura. Te animo a la fe, hermano querido, te animo a que experimentes la gracia, el milagro de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, y que te unas en pacto, ¿sí? Terminemos este tiempo
agradeciendo a Jesús, orando. Inclusive yo te invito a que hagas esta oración tuya si nunca aceptaste a Cristo y lo hagas el Señor de tu vida y tu Salvador. Padre amado, gracias por tu palabra viva, tu palabra que es más cortante que espada de dos filos, que se mete profundo, que no solamente atraviesa toda nuestra parte emocional, sino que llega a nuestro espíritu para manifestarnos la verdad y convencernos y llevarnos al arrepentimiento, al cambio. Señor, hoy reconocemos que no podemos quitar el pecado delante nuestro si no fuera por tu obra en la cruz. Por eso nos arrepentimos, Señor, de todo pecado. Te invitamos, Jesús, te invitamos a nuestro corazón a tomar el lugar que te corresponde a ti, Señor. Este espíritu nuestro, este espíritu humano, Señor, está diseñado y preparado para ti. Señor, ven a nosotros, ven Espíritu Santo a nuestras vidas. Te pedimos que nos des la fortaleza de tomar la decisión firme de seguir a Jesús y de arrepentirnos, de bautizarnos, de dar este paso del bautismo para que se confirme este pacto, esta alianza contigo, Señor, y que podamos ser realmente resucitados a una nueva vida contigo, Señor, que podamos salir como ese ciego de nacimiento de esa condición de ceguera y poder comenzar a ver, tener ojos abiertos para ver las cosas espirituales y para verte a ti, Señor, y para ver cómo nos quieres guiar a través de la vida. Señor, gracias por este tiempo, gracias por todo aquel que está del otro lado. Señor, yo te ruego que bendiga sus vidas, bendiga sus hogares y que la palabra siga trabajando, Señor, en cada uno. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por haber hecho lo que era imposible para nosotros. Te amamos, queremos ratificarte, Señor, nuestro compromiso de caminar contigo, de andar en un pacto contigo, Señor, y perdónanos, Señor, perdónanos toda vez que nos hemos disgustado, Señor, nos hemos levantado en contra de tu palabra y no la hemos aceptado como venía de parte de ti, Señor. Te damos gracias por darnos esta oportunidad del arrepentimiento y por toda la paciencia que nos has tenido hasta aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo también les agradezco a ustedes su paciencia y sigan por este canal recibiendo palabra de vida, palabra del Señor a través de la iglesia. Chau, chau.